Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión vamos a responder a la curiosidad de un miembro del canal que me ha preguntado sobre el papel de la mujer en la masonería. Agradezco mucho todos vuestros comentarios que me dejáis en los vídeos y que hacen de este canal un lugar de encuentro y de enriquecimiento mutuo. En primer lugar, para hablar del papel de la mujer en la masonería, me gustaría destacar que este tema no es un apunte a pie de página en la historia de la masonería principal. Como historiadora del arte y máster en ciencias de la religión, estoy muy acostumbrada a leer, aún hoy, sobre el papel histórico de la mujer como si fuera un complemento adicional o una referencia de una otredad menos relevante que la principal y neutra que corresponde siempre a la historia de los varones. Esto es algo que cambiará, y no precisamente por una idea de progreso indefinido que la tradición niega rotundamente, pues nos encontramos más bien en una espiral descendente, pero que sí tiene ascensos y descensos cíclicos que se acercan más o menos al ideal de justicia y armonía, que es la expresión más fidedigna del centro. Que la mujer acceda o no a una vía iniciática no es un tema menor. Es el derecho y el deber más elevado al que un ser humano puede acceder, y es por eso la conquista más legítima para las mujeres, que no somos una minoría, sino la mitad de la población mundial. Aclaro entonces que estas reivindicaciones feministas no pertenecen a ninguna ideología política moderna, pues también existe un feminismo tradicional que expone la importancia de tener como meta esa edad de oro donde la complementariedad no suponía una jerarquía entre los sexos. Se habla del feminismo como si fuera un movimiento que nace en la Ilustración, y efectivamente ese es su origen como ismo moderno o movimiento colectivo. Pero en toda la historia tenemos reivindicaciones individuales que luchan por restaurar un estatus de la mujer perdido precisamente por el avance de la historia. Los iconos proféticos de nuestra era en todas las religiones, sean Jesús, Muhammad, Buda, propusieron siempre mejoras vitales para las mujeres y todos animaron a priorizar la búsqueda intelectual, incluso si esto suponía un abandono del rol social que se esperaba de las mujeres. Sin embargo, los nombres de las mujeres que acompañaron o guiaron, o incluso, como es el caso de las maestras de Ibn Arabi, que enseñaron a estos profetas, no pasan a la historia del mismo modo ni dejan una huella tan relevante como la de los varones. Y ocurre lo mismo con la propia filosofía perenne y la labor de las mujeres en estos últimos años. Esto se explica desde la tradición por la degeneración que provoca la perspectiva materialista, pues la estrechez de los parámetros materiales hacen vernos unos a otros como hombres o mujeres, en vez de como seres humanos dispuestos por nuestra condición para ser puentes entre el cielo y la tierra. Muchos quieren usar este último argumento como justificación para no escuchar los alegatos feministas, ya que evidentemente el movimiento feminista actual dista mucho de la cosmovisión tradicional. Sin embargo, aunque el movimiento colectivo per se sea un constructo ilustrado y humanista, no quita que el ideal que persigue, aunque en el plano material, ya que no tiene visos a superarlo, sea un reflejo de la armonía que reinaba en el estado primordial. Querer que las mujeres se inicien en masonería no es un objetivo de igualdad de género, pues de hecho ni siquiera ese es el objetivo del feminismo ilustrado, que apunta precisamente a la contingencia y la arbitrariedad del género, como roles que se establecen siguiendo más objetivos económicos y demográficos que complaciendo las necesidades naturales de los sexos, algo que por la complejidad del ser humano es muy difícil de conocer. Lo cierto es que todas las vías tradicionales han hecho hincapié en lo común que nos une y no en lo que nos diferencia. Precisamente son las vías iniciáticas las que deberían estar más alejadas de estos prejuicios sexuales que no nos permiten abordar al ser humano desde una perspectiva más completa y elevada. Pues es comprensible que desde un punto de vista político o social se reafirmen las diferencias entre varones y hembras,
Pues para este nivel los individuos son ponderados según sus diferencias y no se atiende a su esencia, y que además se intente rentabilizar estas diferencias desde un punto de vista económico. Pues no debemos olvidar que el apogeo de la misoginia vino acompañado en la modernidad de la sociedad de consumo. Los roles de género eran mucho más laxos en la Edad Media que en el siglo XX, donde las diferencias sexuales llegaron a su máximo apogeo, aunque a la mentalidad moderna le cueste asumir este hecho antiprogresista. Así pues, podemos enfocarnos en maximizar o minimizar las diferencias sexuales, pero está claro cuál es el camino que nos exige la vía recta, y desde luego se trata de ponderar un equilibrio entre este dualismo, que no es, como nos enseñan los símbolos, absoluto, sino que es relativo a cada punto de vista. Así, lo que en un plano es activo, en el otro es pasivo y viceversa. Por lo que no se puede hablar de un sexo débil o de un sexo proveedor como tal. El yin y el yang eran fuerzas complementarias referentes a la zona soleada o sombría de la montaña, y solo en un estadio posterior se relacionó esto con la división sexual, quedando la mujer asociada de manera absoluta a una fracción de la montaña y negando su posibilidad de realización si no se completa la idea del andrógino primordial de la que nos habla Platón. No solo ocurrió esto, sino que además se estableció una jerarquía entre ambas fracciones y sexos, que se ha mantenido hasta el día de hoy de manera absoluta y estanca, relegando todas las cualidades asociadas a la mujer de manera absoluta y haciendo imposible la idea de complementariedad justa y armónica, pues se fomenta un desequilibrio en la personalidad tanto de hombres como de mujeres, fuente de innumerables problemáticas tanto individuales como colectivas. Hemos basado nuestra identidad, nuestro ego, en los aspectos más aparentes y superficiales de nuestra individualidad, nuestra raza, nuestro oficio, nuestro sexo. Pero son las vías iniciáticas las que nos ofrecen una salida a este laberinto. Y como siempre la salida pasa por ascender y observar el panorama de forma menos limitante. Podemos elegir priorizar la colectividad frente al individuo y así afirmar que en pro del orden social y de la defensa de la familia tradicional, que por cierto es una idea moderna y nada tradicional, solo hace falta adentrarnos en las dinámicas familiares de las tribus, nos permitimos relegar la realización espiritual de las mujeres como individuos, pues las volvemos a enjaular en tareas domésticas. Y no es algo lejano, sino que el movimiento tradwife, creciente en estos últimos años y muy sospechoso por su propio nombre y su influencia viral, y con suerte esperamos a que las mujeres encuentren paz y a una realización espontánea, sin encauzarlas en la regularidad iniciática. Haciendo esto ponemos objetivos mundanos y profanos por encima de los objetivos de índole espiritual. Y es que por objetivos muy mundanos como es el control de la natalidad, el beneficio económico o los privilegios sexuales, se han relegado a un sexo durante gran parte de la historia y se ha dificultado a muchas almas a acceder a una vía de realización, y esto es algo gravísimo. Sin embargo, el acceso de la mujer a la masonería no es una conquista que las mujeres hayan obtenido con el paso de los siglos, sino que la historia corrobora que las mujeres han tenido acceso a logias tanto mixtas como femeninas desde el inicio de los tiempos, pero que precisamente con la degeneración de la historia, la prohibición del acceso a las mujeres a estos espacios ha sido una constante que, especialmente en Occidente, tuvo su apogeo en la Edad Moderna, aunque como siempre con sus excepciones. Así, la masonería operativa, heredera de los Collegio Fabrorum romanos, influenciada por vías iniciáticas de diversas tradiciones, tenía en su seno a mujeres que participaban no sólo de artes y oficios menores o accesorios. Por supuesto, había artesanías mixtas o exclusivamente femeninas, como era el caso de las hilanderas de seda, pero la propia construcción ya contaba con participantes femeninas. No hay que olvidar el vínculo cultural que conecta a las mujeres con las tareas del hilado y el tejido, que por supuesto también ha sido una vía iniciática de muchos varones en distintas culturas, pero en Occidente tuvo mayor conexión con las mujeres, precisamente por mitos como el de Aracné, Ariadna o las tres Moiras o Parcas.
Existen numerosos manuscritos que acreditan la presencia de mujeres en la masonería operativa. Por ejemplo, en la Corporación Inglesa de los Carpinteros de Norwich, a la que pertenecían albañiles de York en 1375. Se menciona en este documento hermanos y hermanas. O al revisar los archivos de la logia operativa de Mary's Chapel en Edimburgo, en 1683, se evidencia que las viudas de los masones podían adoptar el papel denominado dama, es decir, el grado masónico de maestra. Asimismo, en el manuscrito número 4 de York, actualmente custodiado por la Gran Logia de York, fechado en 1693, aparece la siguiente frase en uno de los ritos de iniciación. Uno de los mayores, sosteniendo el libro, aquel o aquella que va a ser nombrado masón, posará sus manos sobre él y el cargo le será otorgado. En el mismo documento existen otras referencias que mencionan tanto a la dama como al maestro con denominaciones de un mismo grado. También en el manuscrito Huddleston se lee textualmente en las instrucciones para prestar juramento aquel o aquella que será hecho libre. De esto parece poder colegirse que en la Edad Media existieron mujeres en las logias que desempeñaron el papel de maestras o damas. Además, sabemos que en las logias de masones operativos se tenía la costumbre de aceptar a personas reconocidas por su prestigio o importancia social, y se les admitía como miembros aceptados. Esta manera de actuar fue habitual con las abadesas, que eran incluidas de forma protocolaria en la correspondiente logia. Otro caso conocido de mujeres masonas sería Sabina de Pierrefonds, autora de algunas esculturas de Notre Dame, maestra de obras e instructora de aprendices. En el rollo de pagos de la construcción del Cavernon Castle, en 1304, figuran decenas de mujeres realizando tareas de construcción al igual que los hombres. En un inventario de los gastos de la construcción del Bolsover Castle en 1613, aparecen 24 mujeres y 5 chicas trabajando en la obra. Generalmente se las empleaba para demoler el muro viejo, ayudar a los colocadores a carrear arena, cavar cimientos, construir el horno de cal, y así un sinfín de registros escritos de hermanas, hijas o esposas de masones, que se iniciaron y fueron nombradas miembros de distintas órdenes. Tampoco podemos idealizar a la Edad Media, pues todas las épocas tienen sus luces y sus sombras, y sabemos que estas mujeres masonas, que en número eran minoría, conseguían ganarse un hueco entre sus compañeros varones, pero nunca estuvieron plenamente en una posición armónica, sino que también estaban sometidas bajo el criterio masculino y su época correspondiente. Su posición social o su cercanía familiar a miembros de distintas órdenes pudo ayudar a que llegaran allí, junto con su instrucción y su mayor nivel de autonomía económica, pero sabemos que eran excepciones y que no reflejan la realidad mayoritaria de las mujeres de aquella época. Lo que sí podemos decir es que no existe una tradición medieval entre los masones operativos que excluyeran a las mujeres de sus talleres o reuniones. Por tanto, no se puede sustentar esta prohibición en los landmarks de la masonería operativa, que claramente nos prueban lo contrario. Es solo la Constitución de Anderson de 1723, sobre la cual se sostiene la Gran Logia Unida de Inglaterra, la que señala esta discriminación hacia la mujer. En cuanto aparece la prohibición expresa de la participación femenina en la masonería, las logias de adopción aparecen como un recurso para ellas, aunque de manera jerárquicamente subyugadas. La masonería mixta y femenina se sale de la regularidad y permite la participación de mujeres, al mismo tiempo que también degrada la comprensión del rito e incluso llega a permitir algo tan absurdo desde el punto de vista tradicional como una masonería laica o atea. La masonería regular conserva a día de hoy la prohibición del ingreso a las mujeres, apoyándose en la Constitución de Anderson, es decir, en un hecho contingente de uno de los siglos más misóginos de la historia, y olvidando el propio discurrir de la masonería en los siglos precedentes, y también a la masonería como heredera de vías iniciáticas que siempre tuvieron un lugar para la mujer.
El feminismo tradicional nunca ha sido un enemigo de la creencia en Dios, ni siquiera un enemigo de la religión, pues encontramos decenas de santas, escritoras, poetisas profundamente creyentes, pero que no por ello dejan de buscar vías utópicas para que el mundo material sea un reflejo más fiel a los ideales celestes.